Muy buenas tardes, queridos hermanos. Los saludo en el amor del Señor Jesucristo. Quien les habla cordialmente su hermano en Cristo Jesús, Jonathan Garrido. En esta hora vamos a hacer una denuncia al falso profeta Jonathan Mesa. A continuación, escuchen sus palabras. Incluso él tiene una canción que él dice que el Espíritu Santo es madre de Jesucristo. En realidad fue la madre de crianza en lo terrenal, pero en lo espiritual. O sea, ¿quién es la madre espiritual de Jesucristo? Es nuestra madre Espíritu Santo. Bien, acaban de ustedes escuchar la tremenda blasfemia o herejía contra el Espíritu Santo y contra la palabra de Dios. Ya sabemos que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Quiero leerle un texto bíblico que se encuentra en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 2. La daré lectura en el nombre poderoso de Jesús. Y dice así: y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Acá dice claramente el Espíritu de Dios. Ya sabemos que el Espíritu Santo. Ya sabemos que el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Dice el Espíritu. Él es un pronombre singular. Ya sabemos que hay varios pronombres, ¿cierto? En la escritura está él, ellos, vosotros, nosotros, etc. Pero acá le quiero dejar claro que en ninguna parte de la Biblia aparece diciendo la. ¿Me entiende? Dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bien, queridos hermanos, siguiendo con esta denuncia que vamos a hacerle a este falso profeta Jonathan Mesa, que habla una herejía tremenda. Ustedes lo acaban de escuchar. Claramente este hombre no es un hijo de Dios. Él dice que está en este mundo para que el mundo entero conozca tamaña herejía que él va a promover en el mundo, que el Espíritu Santo es madre. Incluso él dice que se va a sentir privilegiado, así como Juan Bautista fue privilegiado en presentarlo a los judíos a Jesucristo. Ya sabemos que Satanás infiltra a su instrumento. Este varón es un instrumento del diablo, que les quede claro. No es hijo de Dios. Él dice que es enviado por Dios, cuando no es así, ¿ya? Para que le quede bien claro a ustedes. Y les quiero compartir también varios pasajes bíblicos, incluso que habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Vamos a ir a la palabra de Dios, al libro del apóstol Mateo, San Mateo, en el capítulo 12, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Voy a leerle unos pasajes bíblicos. Dice así, en el nombre de Jesús, en el Mateo 12, versículos 31 y 32. Dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que habla contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Claramente aquí la escritura, cuando Jesús habla estas palabras, que ni en el siglo ni en el venidero se le perdonará a una persona que blasfeme contra el Espíritu Santo. ¿Qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Blasfemar contra el Espíritu Santo, querido hermano, es algo terrible. Claramente este hombre hace eso,
Porque ya sabemos que, se lo he dicho en retiradas veces, que la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo está blasfemando contra la palabra de Dios. En ninguna parte de la Biblia dice que el Espíritu Santo es madre. Claramente acá habla de la blasfemia del Espíritu Santo, es rechazar la doctrina obviamente de Jesucristo, ¿cierto? La deidad, ¿cierto? Que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Me entiende? Entonces, claramente este hombre está rechazando, blasfemando contra la palabra de Dios y algo que Dios no perdona. Esto no se lo va a perdonar, que el hombre se arrepiente y todo lo demás. Lamentablemente, cuando está en el juicio, delante de la presencia de Dios, esta blasfemia contra el Espíritu Santo no le pasará por alto. Bien, claramente vamos siguiendo la escritura para denunciar a este falso profeta. Vamos al libro al capítulo de Mateo 24, pasaje muy conocido por cada uno de nosotros. Primero vamos al Mateo capítulo 24, versículo 5. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañará. Claramente este hombre dice que Dios lo envió para eso está en este mundo, para promover esta herejía tremenda. Claramente Jesús nos advirtió hace más de 2000 años que vendrían estas personas. Obviamente que este no dice yo soy el Cristo, pero dice acá vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Lamentablemente este tiene varios seguidores. Usted puede revisarlo en su canal de YouTube, Jonathan Mesa. Claramente tiene varios seguidores y que son engañados. Lamentablemente así. La palabra de Dios se sigue cumpliendo, queridos hermanos. Nosotros tenemos que estar alerta porque Jesucristo viene pronto. Nosotros no nos podemos hacer los ciegos, los tontos, permitiendo que sigan engañando a más gente. Teníamos que denunciar a estos falsos profetas, falsos maestros, falsos predicadores, maestros, etcétera. ¿Me entienden? Vamos claramente a Mateo 24, versículo 11 al 12. Y dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Palabra de Jesús claramente dice, se levantarán y engañarán a muchos. Obviamente eso ya está del primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, hasta el siglo ahora 21, que venimos viendo estas cosas, ¿cierto? De que se han levantado muchos falsos profetas y han engañado a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará. Lamentablemente la gente se ha enfriado, no cree la escritura por esta gente que ha hecho el mal, pero lamentablemente es permitido por Dios para que se cumpla la palabra de Dios y realmente Dios vea quién realmente son sus hijos, que aman su palabra, que se instruyen en la palabra de Dios para no ser engañados. Bien, vamos a capítulo 24, versículo 24. Dice así, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a lo escogido. Se lo vuelvo a repetir. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a lo escogido. Si fuere posible, a lo escogido. Estas personas obviamente van a hacer todo lo posible para atraer a aquellos escogidos a su iglesia, secta, como le quieran llamar a ustedes, porque el mundo está lleno de sectas, denominaciones inventadas por el hombre. Pero bueno, ya eso lo he hablado en varias predicaciones y enseñanzas bíblicas que también, por la gracia y misericordia de Dios me ha hecho hablar. Vamos a otro pasaje bíblico, que este hombre dice que la gloria postrera es la madre Espíritu Santo, como dice este falso profeta. Quiero leerles
en Hechos capítulo 2, verso 4, dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí claramente el libro de los Hechos, acá se cumple en el día Pentecostés la profecía del profeta Joel, cuando dice la gloria postrera, ¿cierto? Cuando habla del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, ¿me entiendes? Acá se cumple esa profecía de Joel en el día Pentecostés, para que ustedes tengan claro. Hoy día nosotros, por gracia y misericordia de Dios, también tenemos el Espíritu Santo. Amén. Para que les quede claro lo que piensa este hombre, porque dice eso, que la gloria postrera es la madre Espíritu Santo, como dice este falso profeta. Porque este varón se toma de esta palabra, de este versículo también, y se lo voy a leer en el libro Hebreos capítulo 2, versículo 10. Dice: porque convenía aquel cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas sostienen, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionándose por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Aquí cuando dice este varón, este falso profeta Jonathan Mesa, se toma de ese, dice que habiendo llevar muchos hijos a la gloria. Él piensa que la gloria es es Madre Espíritu Santo, cuando no es así. Cuando habla de la gloria venidera, la gloria postrera, no se refiere al Espíritu Santo, que les quede claro bien a ustedes, ¿me entienden? Entonces se refiere a la gloria que de Dios, de Jesucristo, ¿me entiendes? Porque a Él toda la honra, toda la gloria es para Dios. La vida eterna también se refiere, ¿cierto?, a los tiempos postreros, ¿me entiendes? Entonces claramente este hombre enseña una tremenda herejía, doctrina de demonios, y eso lo encontramos en Timoteo capítulo 4, verso 1. Voy a leer otros pasajes bíblicos también con respecto a los falsos profetas, falsos maestros. Vamos a ir a la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, verso 1 y 2, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como va entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Claramente este hombre hace estas cosas, introduce encubiertamente herejías destructoras. Claramente destruir al pueblo de Dios, destruir toda la doctrina de los apóstoles, de los profetas, que está fundamental en Cristo Jesús, y eso lo encontramos en Efesios capítulo 2, versículo 20. Sigamos adelante, amados hermanos. Voy a ir a la carta la primera carta del apóstol Juan, en capítulo 4, verso 1. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. Se lo vuelvo a repetir. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Claramente aquí confirma lo que Jesús ha hablado, el apóstol Juan, ¿cierto? Que muchos han salido por el mundo, y este se cree profeta, se cree pastor, que él está aquí en el universo para llevar esa falsa doctrina, herejía, una blasfemia contra el Espíritu Santo. Que Dios lo reprenda en esta hora. Bien, seguimos. Vamos a ir al libro de Hebreos nuevamente, al capítulo 13, verso 9. Verso 9. Y dice Hebreos 13, 9, dice: no os dejéis
llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. ¿Escuchó bien? No os dejéis llevar de doctrina de diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que han ocupado de ellas. Tenemos que tener cuidado con esta gente, obviamente con las diversas doctrinas que hoy día existen, lamentablemente es así. Es un peligro tremendo lo que está aconteciendo. El último pasaje bíblico se lo voy a dejar ahí para que lo lean ustedes en sus casas, en el libro de Judas, capítulo 1, del verso 10 al 11, y pueda también leer en el mismo capítulo 1 el versículo 16. Así que Dios les bendiga grandemente y sigamos denunciando a los falsos profetas. Me despido en el amor del Señor Jesucristo. Amén.